Cuando el milagroso evento divino se revelado, tendrás solo 3 minutos para transformar tu fe. En el tercer año de Joacim, un fervoroso y lascivo viento soplaba en el corazón de los hombres en el valle de Elá, donde se perfilaba una tensión en sus almas mientras se preparaban para enfrentarse a una amenaza inminente. En esos días, Israel se encontraba atrapado en un ciclo de conflicto con los filisteos, quienes desafiaban la soberanía del pueblo de Dios, sembrando el miedo entre sus filas. Era una época sombría, en la que el rey Saúl, con su mirada perdida en la desesperanza, buscaba respuestas que parecían inalcanzables. Sin embargo, en las colinas de Belén, un joven pastor llamado David cuidaba de un rebaño de ovejas, ajeno a la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Con solo 15 años y el menor de 8 hermanos, David nutría su corazón con la fe de un verdadero adorador de Yahvé. Desde muy pequeño, había experimentado el poder sobrenatural de Dios, el cual lo había protegido de fieras salvajes que acechaban su hogar. Un día, mientras tocaba su arpa y conducía a sus ovejas por verdes prados, se susurraban hilos de rumor por las aldeas. Un gigante llamado Goliat había surgido, desafiando a Israel desde el campamento de los filisteos. Este gigante, con una estatura abrumadora y un corazón lleno de arrogancia, se burlaba y desafiaba a los guerreros de Saúl, sembrando un terror inusitado. Cuando David llegó al campamento de los israelitas para llevar provisiones a sus hermanos, se detuvo al oír el eco de las palabras del filisteo resonando en el aire: ¿Quién se atreverá a enfrentarse a mí? La vista de sus valientes compatriotas temblando de miedo llenó su alma de indignación. El Señor me ha salvado de leones y de osos, pensó David, y también me salvará de este filisteo. Sin dudar, se presentó ante el rey Saúl, recordando que su fortaleza no provenía de la espada, sino de su fe en Yahvé. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David, desafiando las expectativas, se equipó no con la armadura de Saúl, sino con su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Con cada paso hacia el gigante, la multitud contenía la respiración, la historia de su pueblo pendía de un hilo. Goliat lo miró, despreciando su débil aspecto, pero David proclamó con valentía: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Cuando la batalla comenzó, el silencio previo fue interrumpido por el chasquido de la honda al lanzarse y el vuelo de la piedra, un momento que parecía desvanecerse en el tiempo. La piedra, guiada por la mano de Dios, golpeó al gigante, quien cayó de cara al suelo, asombrando a todos los israelitas. David se convirtió no solo en un héroe, sino en un símbolo de esperanza. Aquel día, Israel vio la mano de Dios en acción. Su valentía transformó la desesperanza en fe. Con cada latido del corazón, la pregunta persistente emergía entre el pueblo: ¿cómo responderán ante la revelación del poder divino en sus vidas? El eco de la victoria resonaba en la memoria de la nación, un recordatorio constante de que, en los momentos de crisis, la fe auténtica puede hacer que lo improbable se vuelva posible. A la luz del sol que brillaba en el horizonte, el clamor de victoria resonaba en las montañas, y los corazones de los israelitas palpitaban con renovado fervor. David, el joven pastor, había entregado al gigante Goliat en un instante, pero el eco de su triunfo estremecía aún más que los muros del campamento filisteo. Era el día donde, por fin, la gloria del Señor volvió a ser vista entre su pueblo. Mientras la multitud celebraba a David, el rey Saúl, con preocupación en su corazón, observaba desde su tienda.
Su mente resonaba con preguntas inquietantes: ¿quién es este joven que ha traído el aliento de esperanza a Israel? ¿Será un rival o el instrumento de mi propia ruina? La sombra de la duda se alzaba como un espectro sobre el rey, quien sabía que la admiración del pueblo podría tornarse en celos mortales. David, después de haber conquistado a Goliat, fue llevado ante Saúl. Cuando se encontró frente al rey, un aire de solemne emoción impregnó la atmósfera. ¿Quién es este joven que ha traído salvación a nuestra casa?, preguntó el rey, indagando en el corazón intrépido de aquel que había asumido el desafío. Soy David, hijo de Isaí, de Belén, respondió con humildad, un simple pastor, quien confió en el poder de Yahvé. Desde aquel día, David fue absorbido en la esfera del rey, aprendiendo de la corte y forjando amistades con los hijos de Saúl. Sin embargo, la misma fe que lo había llevado a la victoria ahora lo colocaba en un camino espinado. El rey, quien antes había visto en él un salvador, comenzó a temerle como a un usurpador. Mientras tanto, los días se convertían en semanas y el nombre de David ya circulaba entre las tribus de Israel como el héroe del pueblo. Las canciones de la victoria llenaban el aire: Saúl ha matado sus miles, pero David sus 10.000. Aquellas letras, compuestas por el fervor popular, encendieron la ira de Saúl, quien comenzó a procurar derribar a su joven contrincante. La envidia se convirtió en un monstruo que atrapó su alma, llevando al rey a la locura. Una noche, en un torbellino de emociones, Saúl lanzó su lanza contra David, quien, con agilidad divina, esquivó el ataque. El súbito terror que invadió a David lo condujo a la huida. Sin embargo, los caminos de Dios son a menudo misteriosos, y mientras David corría, se dio cuenta de que Yahvé estaba en control, llevándolo a un tiempo de formación y soledad que prepararía su corazón para el destino que había de venir. Durante esos momentos oscuros, David se refugiaba en las montañas, donde la majestuosidad de la creación le recordaba que Dios nunca lo había abandonado. Mientras cuidaba de su rebaño, alzaba su voz en himnos de alabanza, cantando canciones que reflejaban su profunda conexión con el Creador, como se narra en los salmos que brotaron de su alma angustiada. Más allá, en las llanuras de Israel, el pueblo susurraba inquietudes. ¿Cuándo vendrá el día en que la mano de Dios se manifestará de nuevo? ¿Cuándo volveremos a ser verdaderos guerreros de la fe? Se preguntaban entre sí, anticipando la llegada de uno que restaurara el reino. De esta manera, cuando el pueblo comenzaba a perder la fe, el plan soberano de Dios se cosía en las sombras de sus corazones, y así, mientras un grupo de hombres se reunía en el desierto, buscando la sabiduría de Dios, un nuevo llamado se estaba formando en la tierra. A medida que la noche caía en el horizonte, una voz resonó en el viento: la esperanza está acercándose, y con ella, la luz que despierta a los que duermen. Una revelación estaba por venir, y el misterio del propósito divino comenzaba a tomar forma, dejando a todos en expectativa. ¿Qué destino aguarda a David y a Israel en la bruma de la incertidumbre? La historia apenas comienza. En las extensas llanuras de Judea, donde los ecos de la victoria de David aún resonaban, se tejían los hilos del destino. Las olas de la desesperanza comenzaban a manifestarse en la tierra mientras los filisteos, a pesar de su derrota, planeaban su venganza. Continuaba susurrando entre las tribus, el temor comenzaba a enraizarse en los corazones de los israelitas. ¿Acaso este joven puede sostener nuestro futuro? ¿Cómo podrá salvarnos una vez más? Mientras tanto, David se encontraba en las montañas. En los momentos de soledad, el eco del silencio se llenaba de sus oraciones fervientes. En la profundidad de su ser, podía sentir el susurro de Yahvé, una guía sutil que le decía que todo lo que le sucedía tenía un propósito mayor. Tú eres el ungido, David. Te he llamado para ser rey sobre mi pueblo, le decía la voz interna que resonaba más fuerte que la incertidumbre externa. No obstante, el camino del elegido no era fácil. David, aunque amado por el pueblo, enfrentaba la cólera creciente del rey Saúl. Mientras las noches caían, su corazón temblaba de temor ante la fugaz pero palpable ira del rey,
quien ya había enviado a sus hombres en busca de David, ansiosos por acabar con el joven héroe. Un día, David, que había intentado eludir el contacto con el rey, se encontraba en una cueva en Adulam, acompañada de algunos hombres en deuda con él, hombres que también huían de la opresión. En ese refugio sombrío, se sentaron a la entrada y compartieron cuentos de valor, de los tiempos pasados, resignándose a su destino incierto. De repente, la penumbra de la cueva se vio iluminada por la llegada de una noticia, un susurro como un grito que atravesó, provocando una conmoción. Otro grupo de guerreros filisteos se reunía. Su objetivo, aniquilar a David y restablecer el miedo en Israel. En ese instante, David comprendió que su tiempo de preparación había llegado. Con determinación renovada, se puso de pie, mirando a su alrededor a los hombres a su lado. No permitamos que el temor nos consuma, dijo con voz firme, usando las palabras de su Dios para alentar. Nuestra esperanza está firmemente anclada en el Señor. Su mano nos guiará. Al caer la noche y levantarse el viento, el grupo emergió de la cueva, decididos a enfrentar lo que fuera necesario. Por los caminos escarpados de las montañas, David lideraba con la convicción de que el Señor estaba con él. Actos de fe ante la adversidad eran sus armas. Se sintió más fuerte al recordar el pacto que Dios había hecho con su pueblo. El día siguiente, la historia se iba a reescribir. David reunió a su escuadrón de valientes, guerreros que habían creído en la promesa de su llamado. Juntos se prepararon para una bendita confrontación, donde cada uno se vistió de valor y esperanza. En la distancia, el ejército filisteo aguardaba confiado. Pero detrás de la cortina de la historia, un poder mayor se estaba gestando. De pronto, mientras el viento cambiaba, un estruendo sobrevino, un rayo rasgó el cielo en un alarde de poder divino. El pueblo vio esto como un signo. Justo en el instante decisivo, un momento de luz cegadora rompió la oscuridad. David sintió una voz en su corazón que le decía: hoy, la victoria será tuya, conforme a mi promesa. Y así, en medio de la confrontación que se avecinaba, la soberanía de Dios se hacía evidente y el corazón de David latía con la certeza de que el desenlace de esta batalla revelaría la gloria de Yahvé. Pero una pregunta pesaba en el aire, como un eco latente en sus corazones: ¿cuál sería el costo de la victoria y qué sacrificios estarían por venir? El camino hacia el trono se comprometía en el fragor del conflicto, y con cada paso, la revelación del propósito divino comenzaba a iluminarse, dejando un misterio por resolver que resonaba con la anticipación de todo su pueblo. Los vientos aullaban en las llanuras de Judea, presagiando el eco de una confrontación que desbordaría los límites del entendimiento humano. Con cada latido del corazón de David, el peso de las promesas se hacía más tangible. Sus valientes, hombres que habían encontrado en él un refugio y un líder, aguardaban con la mirada fija en el horizonte, donde la amenaza filistea se cernía como un oscuro nubarrón. Al amanecer, los guerreros israelitas se alinearon en el campo de batalla, sus rostros marcados por la seriedad del momento. David, al ver a sus hombres, sintió una mezcla de temor y determinación. Su espíritu era, en esencia, un reflejo de la fe que anidaba en su pecho. Mirad, empezó a decir, su voz resonando como un trueno en la mañana fresca. Yahvé es nuestro estandarte. Hoy nos enfrentamos no solo con espadas, sino con la fe de un pueblo que ha sido olvidado, pero que sabe que su Redentor vive. David levantó su mirada hacia los cielos, sintiendo la presencia de Dios como nunca antes. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?, exclamó, recordando las palabras sagradas que lo habían sostenido en momentos de necesidad. Era en este instante, ante la aflicción y el desafío, que cada guerrero comenzaba a recordar las grandes hazañas de su Dios, el que quebrantó la opresión de Egipto y había alimentado a su pueblo en el desierto. La tensión en el campo era palpable, los filisteos, seguros de su victoria, presentaban su fuerza con gritos de desafío, pero David entendía que la victoria comienza primero en el corazón de quien cree. Antes de que el estruendo de la batalla estallara, él se arrodilló,
buscando la dirección divina. Oh Dios de Israel, clamó, guíanos en este día, muestra tu poder una vez más. Te lo ruego, no permitas que el miedo prevalezca. Y así, cuando los dos ejércitos se lanzaron al combate, David gritó, avancemos en el nombre de Yahvé. Las espadas brillaron bajo el sol, y el estruendo de la batalla resonó como un canto ancestral. Hombres valientes luchaban con valor, recordando cada enseñada de fe que David les había ofrecido. En medio de la carnicería, David se movía con agilidad y fe, guiando a su ejército, aferrándose a la promesa que resonaba en su corazón. Sin embargo, mientras la batalla se intensificaba, David notó una sombra moverse desde el flanco izquierdo. Era un guerrero filisteo, imponente y desfigurado por la rabia, que se hacía paso entre las filas israelitas como un torrente. Su mirada, llena de desprecio, se centró en el joven rey. David comprendió en ese instante que este guerrero era el reto mayor que había enfrentado hasta ahora. La batalla parecía oscurecerse ante sus ojos. El murmullo de sus valientes comenzó a perderse entre los ecos de la muerte y la destrucción. Pero en medio del caos, la fe inquebrantable de David ardía más brillante. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, repitió, ahora con un fervor renovado, mientras se preparaba para enfrentar a su enemigo. Mientras se acercaba el momento crucial, un destello de luz iluminó el cielo, rompiendo la oscuridad que rodeaba su batalla. David sintió una oleada de poder divino, un regalo sobrenatural que le ascendía como un estandarte en su corazón. Hoy es el día de la revelación, susurró en voz baja, sintiendo que el eterno plan de Dios estaba a punto de manifestarse. Pero, en ese asombroso instante, un susurro profundo resonó a su alrededor, lo que ha sido determinado será probado en el fuego. Con cada golpe, la pregunta resurgía en su corazón. ¿Qué significaba este milagro divino y cuál sería el precio? La sombra del destino se cernía sobre la victoria, mientras la historia esperaba descubrir el propósito que Dios traería a la luz. El estruendo de la batalla resonaba mientras el enfrentamiento alcanzaba su clímax. David, con su mirada fija en el guerrero filisteo, sentía que un torrente de fuego espiritual lo envolvía. ¿Quién es este incircunciso filisteo para desafiar al ejército del Dios viviente? Se repetía en su mente mientras avanzaba, cada paso respaldado por la convicción de la soberanía divina. La sombra imponente del guerrero se alzaba por encima de él, pero el corazón de David no titubeaba. Si el Señor es mi protector, responderé a la amenaza con la fe que me ha sido otorgada. En ese instante crucial, lo inexplicable ocurrió. Mientras las espadas chocaban y el polvo se levantaba, el tiempo parecía detenerse. Los gritos de guerra se desvanecieron, y una paz sobrenatural invadió su ser. Las palabras del Salmo 18 resonaban en su alma: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David elevó su voz en medio de la batalla: Yahvé, tú eres mi fortaleza y mi escudo, en ti confío. Las palabras brotaban de su interior como un manantial, marcando el ritmo del conflicto. Mientras el gigante avanzaba, David se arrodilló, recogiendo una piedra del lecho del arroyo. ¡Qué escena más espectacular! Las huellas de los hombres valientes que lo rodeaban se hundían en la tierra, pero el joven rey se mantenía firme. En un acto que parecía imprudente para algunos, su fe lo empujaba hacia adelante. Con esta piedra, en el nombre de Yahvé, desafiaré al que no conoce la gloria del Altísimo. De repente, un viento violento sopló, como si el mismo cielo respondiera a su clamor. Las nubes se oscurecieron, reflejando la tormenta en su corazón. El guerrero filisteo, confiado en su fuerza, se acercaba. La multitud contenía la respiración, y el aire se volvió denso con la expectativa. David tomó su honda, sintiendo el frío del metal en su mano, y con un grito potente, lanzó la piedra, llenando su ser con la esencia de la fe. En un instante que parecía eterno, la piedra voló a través del aire, mientras el mundo se sumía en silencio. El giro de su cuerpo, la fuerza en su brazo, todo era un acto de devoción a su Dios.
Al impacto, el gigante cayó con un estruendo que hizo temblar la tierra, y un clamor de victoria emergió del corazón de sus guerreros. El campo se iluminó como si la gloria de Dios hubiera descendido entre ellos. Los filisteos, atónitos por la caída de su líder, comenzaron a retroceder, y la esperanza florecía entre los israelitas. David se acercó al gigante caído, alzando su espada, la hoja fulgurante brillando bajo la luz radiante del sol. Este es el poder de nuestro Dios. El eco de su victoria llenó el aire, pero en el fondo de su alma, un nuevo susurro se hizo presente: lo que ha comenzado hoy tiene un propósito más elevado. La batalla había ganado un nuevo significado, un rayo de entendimiento que atravesaba la oscuridad. David sabía que el triunfo sobre Goliat era solo el preludio de una lucha mucho mayor. Mientras el pueblo vitoreaba a su rey, la voz de Yahvé resonó en el corazón de David: mi plan no ha terminado aquí. El pacto que he hecho con tu ancestro, Abraham, aún debe cumplirse, una promesa que desafía más que las batallas de hoy. Y así, entre el clamor de la victoria y el silencio en su interior, volvió a alzar los ojos al cielo. ¿A dónde lo llevaría el propósito del Altísimo? Las nubes que una vez trajeron amenaza, ahora parecían señalar un horizonte lleno de promesas divinas. La historia de Israel, marcada por la acción y el sacrificio, aguardaba el siguiente capítulo. El tiempo revelaría que la pelea no solo era contra un enemigo físico, sino contra un mal más profundo que lo acechaba en las sombras de su propio pueblo. Cuando el milagro ocurra, se le susurró, la verdadera lucha comenzará. La multitud estalló en júbilo, y los ecos del triunfo resonaron a través de las colinas de Elá. David, aún sosteniendo la espada en sus manos, sentía que cada latido de su corazón resonaba en un compás divino. ¿Qué es la victoria sin un propósito?, se preguntaba mientras su mente viajaba hacia el futuro. Sin embargo, entre la algarabía de su victoria, un estremecimiento le recorrió el alma, una inquietud divina que no podía ignorar. Los israelitas, envalentonados, comenzaron a perseguir a los filisteos, cuya valentía había desaparecido como el humo en el viento. David seguía adelante, guiando a su pueblo con determinación, pero en su interior, un susurro persistente lo instaba a mirar más allá del triunfo inmediato. Lo que ha sido vencido hoy es solo el principio. Hay más enemigos que enfrentar, resonaba la voz de Yahvé en su ser, implacable como el destino. Mientras la jornada avanzaba, un anciano sacerdote se acercó a David. Era Samuel, el profeta, enviado por Dios para un mensaje que urgía aún más que el enfrentamiento con Goliat. Los ojos de Samuel chispeaban con una mezcla de alegría y solemnidad. David, dijo con voz profunda, la gloria del Altísimo ha sido revelada, pero la sombra de lo que está por venir aún se cierne sobre ti y sobre Israel. El reino que te he destinado tendrá muchas pruebas. ¿Qué debo hacer, oh profeta del Señor?, preguntó David con la angustia de un líder que entiende el peso de su llamado. Samuel levantó sus manos y un silencio sagrado envolvió el entorno. El pacto con Abraham, el legado de Isaac y la promesa a Jacob están vivos. Pronto verás las manifestaciones de esos votos divinos, pero la lucha será no solo contra tus enemigos, sino también dentro de ti. La fe que has demostrado hoy es solo una chispa. Prepara tu corazón, porque la tormenta se avecina. Las palabras del anciano reverberaron en el alma de David como un eco de advertencia. El destino de Israel y su propio futuro colgaban de un hilo, y ya no se trataba solo de filisteos caídos, sino de la corrupción que acechaba en la tierra. ¿Qué sombra se proyecta sobre nosotros?, cuestionó David, sintiendo una pesada carga en su pecho. Fue entonces cuando el viento cambió, trayendo consigo un aroma a incienso. Samuel, como si pudiera ver el velo de lo que estaba por venir, proclamó: las pruebas forjarán tu carácter, pero recuerda, Dios no ha despojado su mano sobre ti. En la oscuridad, la luz brillará, en la desesperación, hallarás tu fortaleza. En ese momento, la tierra tembló nuevamente bajo sus pies, pero no por la gloria de una victoria, sino por la advertencia de los conflictos venideros.
Los filisteos habían sido derrotados, pero un enemigo más insidioso se estaba preparando en las sombras. Ahora sabes el poder de Dios, David, continuó Samuel, pero ¿conocerás el poder de tu propia fragilidad? Los ojos de David se agrandaron, y el mar de posibilidades lo abrumó. Señor, fortaléceme para lo que está por venir. Que mi corazón no vacile en la tempestad. La batalla que había ganado se tornaba en una batalla más profunda, una que requeriría no solo de su espada, sino de una disciplina espiritual inaudita. Así, mientras la brisa soplaba suavemente, David sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en la historia de su vida y de su pueblo. El eco de palabras proféticas llenaba el aire, pero lo que más lo llenaba era la convicción de que su fe sería desafiada y moldeada de maneras que nunca había imaginado. Cuando el milagro ocurra, te espera un encuentro con lo insospechado. Esté alerta, hijo de Isaí, lo que está por venir cambiará el curso de tu reinado. Una promesa que resonaba en lo más profundo de su ser, manteniendo encendido un fuego que quizás nunca se extinguiría. David entendió entonces que su historia, y la de Israel, no eran solo relatos de victorias, sino de la continua búsqueda de la fe en un Dios que todos los días revela su soberanía en las circunstancias más inesperadas. La jornada continuó bajo un cielo que parecía tambalearse entre las nubes, como si toda la creación esperara el desenlace de un drama aún no revelado. David, con el aliento aún acelerado por el fervor de la batalla, se dirigió al campamento, donde una multitud se congregaba, no solo por la victoria, sino buscando a su líder, su guía en tiempos inciertos. Los rostros estaban marcados por la esperanza, pero también por el eco de un futuro incierto. Al llegar, David se sintió abrumado por el clamor de su pueblo. Nuestro rey ha vencido, gritaban algunos, mientras otros ofrecían alabanzas a Dios por la gloria que habían presenciado. Sin embargo, en el corazón del joven pastor, la celebración era ensombrecida por un sentimiento de apremio. Las palabras de Samuel resonaban como un tambor sagrado, recordándole que un nuevo desafío se avecinaba, una batalla del alma y el espíritu, más que del cuerpo. La noche se avecinaba, y entre las llamas titilantes de los hogares, David se sentó junto al fuego, buscando la soledad en medio de la multitud. ¿Qué será de mí?, murmulló, contemplando las llamas danzarinas. En su mente, los recuerdos de su encuentro con el gigante no eran solo victorias, eran lecciones profundas de dependencia en Yahvé. De repente, un ruido en la parte exterior del campamento llamó su atención. Un grupo de guerreros se acercó, sus rostros pálidos y preocupados. David. Ven pronto, gritó uno de ellos, su voz cargada de urgencia. Un explorador del enemigo ha llegado, trae noticias que nos helan la sangre. David se levantó con rapidez. ¿Qué ocurre? ¿De qué se trata? El guerrero respiró hondo antes de responder. Han enviado a un nuevo líder, un general filisteo que clama venganza. Su nombre es Isbaal, y su corazón está lleno de odio por los israelitas. Jura que hará caer a Israel, y su ejército avanza con gran furia hacia nuestras fronteras. Los ecos de la preocupación se extendieron entre los hombres que escuchaban. David, sintiendo el peso del tiempo en sus manos, recordó las palabras de Samuel. Dios ha estado presente en cada paso del camino, y lo estará en lo venidero, pensó. Con voz firme, se dirigió a sus hombres: no temáis, pues nuestra victoria no proviene de nuestro poder, sino del Altísimo, que ha estado con nosotros. Si combatimos con fe, su mano nos sostendrá. Pero mientras hablaba, una sombra se cernía sobre él, como una nube oscura que amenaza con desatar una tormenta. Aunque su corazón anhelaba declarar victoria, una inquietud creció en su pecho. Una voz interior le decía que no solo pelearían contra un enemigo físico, sino contra la desconfianza que podría nublar su espíritu. Esa noche, mientras el fuego iluminaba el lugar y las risas se convertían en murmullos de preocupación, David se retiró a orar. Señor, revela tu plan, pues mis fuerzas son limitadas. Necesito discernimiento.
Ayuda a mi pueblo y a mí a mantener la fe en ti, incluso cuando el miedo amenaza. Cercana la medianoche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, David sintió que algo sobrenatural se cernía sobre él. Un ángel del Señor se le apareció, con una luz que emanaba con fuerza y poder. David, ¿estás preparado para el desafío que viene? Tu destino está entrelazado con las promesas de Dios. No se tratará solo de la espada, sino de una lucha en la que tú mismo deberás encontrar tu fe. El ángel le habló, en el momento menos esperado, muchas verdades serán reveladas, y de ti dependerá actuar con valentía. El tiempo de la transformación se acerca. Cuando el milagro ocurra, deberás estar preparado para transformar tu fe en acción. David, con la mirada fija en la luz divina, reconoció que cada victoria traía consigo una mayor responsabilidad y, en su corazón, supo que lo que se avecinaba probaría su fe como nunca antes. La aventura divina apenas comenzaba, y con cada latido, sentía que el propósito de Dios estaba por desplegarse en formas que jamás habría imaginado. En su interior, algo se despertó, un anhelo de encontrarse a sí mismo en la historia sagrada, con una fe transformada para enfrentar lo que vendría. En sus pensamientos, un eco resonó: ¿estás listo, David, para lo que el Dios Altísimo ha de hacer en ti y entre tu pueblo? David se levantó al amanecer, los primeros rayos de sol filtrándose entre las nubes, como si el mismo cielo estuviera anticipando el desafío inminente. Su corazón latía al compás de la presión que se cernía sobre él, sabía que la sombra de Isbaal se acercaba, y con ella, una prueba que marcaría no solo a su reino, sino su propio destino. Mientras caminaba hacia el centro del campamento, vio a sus hombres preparándose para la batalla. Sus rostros estaban marcados por la determinación, aunque el miedo aún danzaba en sus ojos. David detuvo su paso y alzó la vista hacia el cielo. Oh Yahvé, ¿qué debo hacer en este día? ¿Cómo puedo guiar a mi pueblo si no eres tú quien nos lleva hacia la victoria? En ese momento de necesidad, el recuerdo de su vencimiento sobre Goliat se convirtió en un faro de luz en su interior. Si el Señor fue conmigo en aquella batalla, ¿por qué habría de desampararme ahora? Se dijo a sí mismo, sintiendo cómo la fe comenzaba a disipar la niebla de la duda. Con el pueblo reunido, David se apresuró a compartir una palabra de aliento. Hermanos, hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestras vidas. No olvidemos su fidelidad. Él es nuestro escudo y fortaleza. Hoy, enfrentaremos a un enemigo que se siente como una sombra, pero recordemos que aunque 1000 caigan a nuestro lado, a nosotros no nos alcanzará. Una vez más, el grito de su pueblo resonó, esta vez con mayor fervor. Se prepararon para la batalla, pero en el fondo de su ser, David sentía que aún no había terminado la preparación. Mientras sus hombres se armaban, él se dirigió al lugar donde había practicado la adoración. Necesitaba estar en paz con el Señor. Allí, ante el altar improvisado, David clamó al Señor. Las palabras brotaban de su corazón: oh Dios de Israel. Guía mis pasos, líbrame del temor y dame valor. Que como un ciervo, corra hacia ti en busca de agua. Que yo pueda ser un digno líder ante estos hombres, cuya vida depende de la confianza en ti. La oración fue respondida en una forma inesperada. Un murmullo suave y susurrante llenó el aire, como una llegada a sus oídos. David, escucha. La victoria no está en el número de hombres que llevas contigo, ni en la fuerza de la espada que empuñas. La victoria está en el conocimiento de quién eres frente a mí. Tu calma y tu fe serán la luz que guiará a tu pueblo. Mientras se levantaba, una sensación de paz lo invadió. Sabía que el enfrentamiento con Isbaal sería un acontecimiento que definiría no solo a su reino, sino a su propia identidad. Cuando vio a los más valientes de su ejército, una idea surgió en su mente, iluminando su propósito. ¿Y si utilizamos la estrategia de Dios, uniendo nuestras fuerzas no solo en la batalla física, sino en la unidad del espíritu?
El sol ya se encontraba alto cuando el sonido de trompetas resonó, marcando la llegada del nuevo enemigo. Isbaal marchaba con un ejército formidable, como un león que busca a su presa. Sin embargo, en ese instante, David no vio solo un ejército enemistado, sino la oportunidad de manifestar la gloria de Dios. «Prepárense», gritó David a sus hombres. «Hoy no solo luchamos con espadas, sino con fe. La unión de nuestro espíritu no será quebrantada por la oscuridad que avanza. Hoy, someteremos nuestras almas al Señor de los ejércitos». El rugido de su voz resonó, y un fervor renovado llenó a su ejército. Sin embargo, en su interior, David sintió un último susurro de advertencia. La verdadera batalla no sería solo externa, sino interna. Necesitaría vencer la desconfianza, la ansiedad y el miedo en su propia alma. Una elección se cernía ante él, un llamado a vivir su fe de una manera transformadora, con el enemigo a la vista, y el eco de la advertencia resucitando dentro de él, se preguntó, ¿estoy listo, no solo para liderar, sino para dejar que esta lucha me transforme en lo que Yahvé quiere que sea? Así, en el clamor de la batalla y el rugido de la fe, David se encontró en la encrucijada que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de su nación. Lo que estaba a punto de revelarse sería un despliegue del poder divino como nunca se había visto, y su fe estaba a punto de ser probada de manera que nunca antes había imaginado. Hoy se desatará el propósito del Altísimo sobre nosotros, pensó, mientras se alineaba con su ejército. La expectativa de milagros envolvía cada latido del corazón de David. La batalla estaba a punto de comenzar, pero en su mente resonaba una pregunta ineludible: ¿qué gran revelación se manifestará en este día, cuando el milagroso evento divino será revelado en medio de la contienda? El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo la tensión del inminente conflicto. Los hombres de David tomaron sus posiciones, formando filas en el polvoriento campo de batalla, como un ejército dispuesto a obedecer la voz de su rey. Cada uno de ellos había sentido esa mezcla de temor y expectativa que llenaba el aire, y la incansable súplica de David había calado hondo en sus corazones. «Hoy, Yahvé se glorificará», proclamó David, levantando su espada hacia el cielo. Como está escrito, el Mesías vendrá como un rayo, y toda rodilla se doblará ante él. Sigamos su luz y no a nuestras sombras. El eco de su desafío resonó entre sus guerreros, y sus ojos se llenaron de determinación renovada. Isbaal, con su ejército bien entrenado, se acercaba, su estandarte ondeando con crueldad, un símbolo de la opresión que había sometido a Israel. Cuando sus marchas resonaron, la tierra tembló bajo sus pies, un recordatorio de la pesada carga que llevaba la nación. David, al contemplar a su enemigo, recordó la promesa de Dios en su corazón: «No tema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». El primer destello de la batalla comenzó cuando los enemigos se lanzaron uno contra el otro como torrentes de agua, y en medio del ataque, David clamó al Señor una vez más: «Yahvé, ven en nuestra ayuda, que nuestros enemigos no se gloríen en nuestra caída». Para su sorpresa, vio una luz brillante sobre su cabeza que se extendía hacia sus hombres, infundiéndoles valor y fuerza. Justo cuando la lucha parecía que alcanzaría su punto culminante, un estruendo resonó desde los cielos. Un rayo de gloria se deslizó a través de las nubes, un signo irrefutable del favor divino. David, sintiendo la presencia de Dios tan palpable como el viento que barría el campo, levantó su voz: «Él está con nosotros. He aquí el poder del Altísimo». Al instante, un clamor unificado de sus hombres resonó, poderosos y valientes, repitiendo: «Yahvé es nuestro Dios. Yahvé es nuestra fuerza». A medida que luchaban con renovada fe, los adversarios de Isbaal comenzaron a caer, confundidos y atemorizados por el poder divino que acompañaba a David y su ejército, pero dentro de David, una lucha interna tomaba forma. La voz de su conciencia resonaba con advertencias sobre la vanidad y la soberbia. «Oh Dios, ayúdame a no olvidar que esta victoria es tuya», se lamentaba en su corazón.
Supo que en el fragor de esta batalla, no se trataba solo de vencer a Isbaal, sino de permanecer humilde ante la mano poderosa de Dios. Mientras la pelea avanzaba, un guerrero enemigo se abalanzó sobre él, espada en alto. Instintivamente, David se movió para esquivar el golpe, pero la intervención divina también estaba en acción. Un guerrero de su propio ejército apareció en el último momento, desarmando al atacante con un único movimiento. No temas, rey, la mano del Señor está contigo. La batalla continuó, y al final, cada golpe resonaba con el eco de la presencia celestial. La derrota del ejército de Isbaal se evidenciaba, y el reconocimiento de que algo sobrenatural estaba en marcha era palpable. David, sintiendo el ímpetu de la victoria, recordó las palabras del profeta: tú, David, serás rey sobre todas las tribus de Israel. Entonces ocurrió lo inimaginable. En un instante de revelación, mientras la victoria se sellaba, la voz de Dios resonó de nuevo en el corazón de David: este día he establecido un nuevo pacto contigo, para que reinen en la eternidad. Pero lo que está por delante superará todo lo que imaginas. Porque cuando pienses que has ganado todo, yo te mostraré una batalla mayor aún. David, asombrado y con el espíritu exaltado, comprendió que en medio de su victoria se encontraba una verdad más grandiosa. El plan soberano de Dios iba más allá de un simple enfrentamiento. Un nuevo propósito estaba a punto de surgir, y las corrientes de la historia serían modificadas en un instante. De repente, las palabras de Dios le hicieron eco en el alma: ¿estás listo para lo que sigue? La verdadera guerra apenas ha comenzado. En aquel día glorioso tras la victoria sobre Isbaal, la victoria de David resonaba entre los israelitas como el eco de un majestuoso nuevo amanecer. El pueblo, exuberante y alborozado, cantaba salmos de adoración a Dios. Los hombres y mujeres danzaban con alegría, sus corazones rebosantes de alabanza porque la mano de Yahvé había estado con ellos en la batalla. Sin embargo, en lo profundo del corazón de David, un misterioso susurro persistía, recordándole que el triunfo de aquel día no marcaba el final de pruebas, sino más bien el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que su fe sería desafiada de maneras que nunca hubiera imaginado. La festividad se tornaba, en su interior, un espejo que reflejaba tanto el júbilo como las sombras que acechaban en los rincones de su alma. Mientras la muchedumbre celebraba, David se retiró momentos a un lugar apartado. Se sentó en una roca elevada, contemplando los cielos que se oscurecían, presagiando la llegada de nuevos desafíos. Al alzar su mirada, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo un mensaje sutil que resonaba en su corazón. Así como Jehová se ha manifestado hoy, también volverá a probarte. El camino hacia el rey no es sencillo. Fue entonces cuando se expresó de nuevo la voz de Yahvé en su interior, tan clara como el ruido de la batalla. David, has vencido a tu enemigo hoy, pero vendrán tormentas que sacudirán los fundamentos de tu fe. Debes prepararte, en tu ascenso al trono, requerirás más que valor militar. Necesitarás un corazón conforme al mío. Profundamente conmovido y sin poder reprimir las lágrimas, David entendió que cada victoria traía consigo responsabilidades eternas. Reflexionando sobre las históricas palabras de Samuel, se dio cuenta de que su llamado como rey no se basaba únicamente en la admiración de su pueblo, sino en ser un instrumento del propósito divino. Mientras tanto, en las llanuras, un susurro de inquietud se extendía entre los israelitas. Algunos comenzaron a murmurar sobre la sucesión de reyes, preguntándose si David podría sostener el reino y mantener la paz en medio de las ansias de poder que surgían entre ellos. Las semillas de la discordia comenzaron a germinar, incluso entre aquellos que habían alabado a David por su valentía y fe. De vuelta en el campamento, un grupo de ancianos se reunió y, con preocupación, consultaron a uno de los sabios. Este joven podrá manejar el trono con justicia mientras enfrenta los celos y la competencia de quienes BYLY temerosos de su ascendencia, cuestionaban, mientras las vibras de descontento iban aumentando. A su vez, David,
saboreando aún la dulzura de la victoria, había empezado a vislumbrar la carga que ahora pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, la voz interior que había creído fuerte y audaz comenzaba a tambalearse bajo el peso de las distracciones de la fama y la fortuna, y con cada murmuro que llegaba a sus oídos, la inquietud germinaba más hondo en su ser. Justo entonces, un mensajero llegó del sur, trayendo noticias sombrías: los enemigos de Israel no están rendidos. Un nuevo líder, con ansias de venganza, ha comenzado a reunir a las tribus que todavía responden al antiguo Dios de su tierra. Su nombre es Abimelech, y su ambición es claro como el día. La inquietud que antes se cernía en la mente de David se convirtió en una tormenta. ¿Podrá la unidad de Israel resistir la sombra de esta amenaza?, se preguntó. Sentía que cada decisión se tornaba un hilo delicado entre el deber y la fe. El peso de un reino en crisis se cernía sobre él, y en medio de la creciente ansiedad, David se dirigió de nuevo hacia el lugar de su oración. Postrado ante el Señor, clamó: «Oh Dios, te necesito más que nunca. Enséñame a manejar esta lanza de liderazgo y a ser el rey que tú has llamado para ser. No solo la victoria física es suficiente. Enciende mi corazón con tu paz, y ayúdame a confiar en tus planes, aun cuando amanece el temor». La voz del Altísimo, como un suave murmullo, le habló: «David, la verdadera prueba de un rey no se define atreviendo en numerosas victorias, sino en la fidelidad a mi pacto cuando el pánico acecha. Recuerda que estas tribus no solo buscan un rey, buscan un guía que demuestre mi amor y justicia, incluso en tiempos de prueba». A medida que la noche avanzaba, la promesa de una revelación preparada envolvía los pensamientos de David. Lo que iba a afrontarse en la siguiente confrontación sería diferente, no solo contra un enemigo visible, sino contra la esencia de la dirección espiritual misma. Sería una batalla por el corazón de su pueblo, y el costo de su éxito podría interferir con la ciega lealtad hacia el Dios de sus antepasados. Lo que parece ser una simple contienda es un reflejo de guerra mayor en el mundo espiritual, reflexionó David a la luz de la luna, mientras sus pensamientos se oscurecían con el peso de su nueva responsabilidad. El momento de la revelación está cerca, ¿y qué historia escribiré si mi corazón no permanece hacia ti? Así, con cada latido, sentía que el verdadero plan soberano de Dios estaba surgiendo de la fragilidad humana, llevando a David y a todo Israel hacia un desenlace impronosticado. En la calma que precede la tormenta, un resplandor de fe renovada comenzó a brillar en su alma, mientras se preparaba para la batalla que podría redefinir su legado y la historia de su pueblo. ¿Sería suficiente la fe que había cultivado ante el Señor para guiarlo en el próximo capítulo del inexcusable viaje que lo aguardaba? El eco divino apenas comenzaba a resonar en su vida.